Hola a todos, y hoy vamos a trabajar sobre este ejercicio que es del capítulo 16, el ejercicio número 34, que es uno del libro Rayleigh and Sturgis de Dinámica primera edición. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Un disco de grosor uniforme y masa 25 kilogramos gira en un plano vertical alrededor de un pasador situado en el punto A, según indica en esta figura, la que está aquí acá abajo. Entonces nos dicen, en la posición representada, diámetro que pasa por la vertical A, o sea, eso quiere decir que este punto y la vertical están alineadas. La velocidad angular es de 20 radianes partido por segundo en sentido antihorario. Y el módulo del par C, o sea que hay un torque intrínseco girando acá, hay un torque que está actuando sobre la rueda, es de 50 newtons por metro. Determinar en ese instante la aceleración angular del disco, las componentes horizontal y vertical de la fuerza que sobre él ejerce el pasador situado en el apoyo A. Entonces, ¿cómo tratar el problema? Como siempre, identificar las fuerzas que están presentes y empezar a resolver la suma de las ecuaciones de fuerza y las ecuaciones de momento de fuerza o torques. Entonces, las fuerzas que están involucradas, el peso, que pasa por el centro de masa, y las fuerzas de reacción. Además de esta fuerza, existe un par, que quiere decir que es un momento de fuerza que aparece y es debido a que dos fuerzas se están cancelando. Entonces por eso se llama par. Entonces, en este caso, nuestra fuerza peso va a ser menos mg en la dirección j tongo negativo, o sea, apuntando hacia abajo, y la fuerza del punto A, la fuerza de reacción, va a ser una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, el par C, ya que como es un par o un torque, es un vector, lo vamos a escribir como C por K tongo. Recordar que como nos están diciendo y por la dirección de la flecha, nuestro C, nuestro módulo o la componente al frente del par va a ser menos 50 Nm, para que sea consistente con esta descripción, de que sea C por K tongo. Entonces, las ecuaciones de fuerza y de los momentos van a ser esta para la componente horizontal, que quiere decir que la única fuerza presente en la horizontal va a ser la fuerza de reacción en el eje X, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, su componente X. En el eje Y nos va a dar que la fuerza de reacción, el peso, y todo eso igual a la masa por la aceleración en la componente vertical. Y por último, las ecuaciones de momentos de fuerza o torque, vamos a tener el par, que está actuando sobre la rueda, y el torque debido a la fuerza de gravedad. Notar que en principio existe el momento de fuerza asociado a la fuerza presente, a la fuerza de reacción, pero esta tiene brazo cero, entonces va a ser cero, idénticamente cero. Y eso todo tiene que ser igual a la aceleración angular por el momento de inercia de la rueda. En este caso nos vamos a centrar en el punto A, o sea, vamos a calcular las ecuaciones de momento ahí, de momentos de fuerza. Entonces, como ya le estábamos viendo, cuando calculamos el torque asociado al peso, aquí nos va a resultar que el brazo y la fuerza están alineados, ya que el peso apunta hacia abajo y nuestro vector brazo apunta hacia arriba. Por lo tanto, eso nos va a dar cero también. Entonces, en este caso, lo único que nos queda por descubrir, ya que eso es cero, el otro ya era cero, nos queda cuánto vale el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia por un disco en el centro de masa va a ser un medio de la masa por su radio al cuadrado. Entonces, para poder llevarlo al punto A, necesitamos aplicar el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. En este caso va a ser el momento de inercia en el centro de masa, que es un medio mr cuadrado, más por el desplazamiento debido a los ejes paralelos. Entonces, en este caso va a ser m por r cuadrado. Entonces, sumando todo, nos da que el momento de inercia de un disco en uno de sus bordes, que en este caso, en nuestro caso, va a ser 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, aún nos queda para la ecuación, para que podamos resolver, encontrar la aceleración del centro de masa. Para esto vamos a usar el punto A como nuestro punto de referencia y por ende la aceleración del centro de masa va a ser la aceleración de A más lo que nosotros llamamos la aceleración relativa del punto G con respecto al punto A, que comúnmente ya hemos visto muchas veces que es alfa cruz R más omega cruz R. Entonces, ya sabemos que el punto A no se mueve, ya que es un punto fijo, entonces simplemente nos va a quedar que la aceleración del punto G va a ser simplemente esas dos expresiones.
calculando cada una por separado, nos va a quedar que alfa cruz R, después de hacer los productos cruces pertinentes, va a ser menos R por alfa por itongo, donde recuerden que alfa vector va a ser alfa por catongo y omega va a ser omega por catongo. Y después cuando calculamos el omega cruz R, ya sabemos que tiene la misma forma que este que está acá, entonces simplemente es menos omega R, en vez de alfa va a ser omega. Y ahora nos queda multiplicar, hacer el producto cruz sobre este con un omega cruz. Entonces al hacer esto, de nuevo nos van a aparecer dos productos cruces, catongo cruz y tongo, y eso nos va a dar que omega cruz R es omega cuadrado menos omega cuadrado R por J tongo. Entonces, identificamos, esto va a ser la aceleración en el eje X y el otro término va a ser la aceleración en el eje Y. Y ya tenemos todos los términos importantes para nuestras ecuaciones de fuerza y ecuación de momento de fuerza. Entonces, si la escribimos, nos va a quedar esto que está acá, que la fuerza de reacción en el X va a ser menos mr por alfa, la de reacción en el eje Y va a ser menos omega cuadrado R más el peso, y que el par va a ser igual a alfa por 3 medios mr cuadrado, que es el momento de inercia. Algebraicamente, si resolvemos eso, nos va a dar que la fuerza de reacción va a ser menos 2 por el par partido por 3R. La fuerza de reacción en el eje Y va a ser m multiplicando a g menos r omega cuadrado, y alfa va a ser 2c partido por 3mr cuadrado. Entonces, a este punto lo que nos queda ver es evaluar con nuestros datos. Recuerden, el par vale menos 50, la masa vale 25, g vale 9,8, el radio de nuestro disco es 0,2, ya que eran 200 milímetros, y omega va a ser 200 radianes partido por segundo. Entonces, al evaluar todo esto, en las mismas fórmulas que tenemos acá arriba, nos va a dar que la fuerza resultante, la fuerza de reacción en el eje X, va a ser 667 newtons. La fuerza de reacción en el eje Y va a ser menos 1754,75 newtons. Y la aceleración angular va a ser menos 33,33 radianes partido por segundo. Entonces, esto es relativamente sencillo, se parece mucho a otros problemas de este mismo capítulo que hemos visto, pero podemos ver una pequeña simulación para que ustedes puedan darse cuenta de lo que está sucediendo con la fuerza de reacción. Bueno, aquí tenemos una pequeña simulación de lo que está sucediendo. Tenemos una rueda en el centro, una rueda con un punto de pivote, que es ese que está acá. Entonces, si hacemos correr la simulación en este caso, vamos a ver cómo los distintos componentes aparecen. Primero hay una velocidad del centro de masa, tenemos la fuerza peso, que es el mg que apunta hacia abajo, y por otro lado nos aparece la fuerza de reacción debido al punto A. Si se dan cuenta, la fuerza de reacción del punto A va a depender de la posición, de la velocidad y de dónde se esté moviendo en ese instante, ya que la labor del punto A y su fuerza de reacción es mantener que el punto A se mantenga fijo en el espacio. Entonces, por ejemplo, también podemos cambiar el asunto, ponerlo más quieto, y vamos a ver que en este caso el punto A tiende a apuntar siempre hacia arriba, ya que está contrarrestando el peso. Ahora, si el punto A lo ponemos en la parte superior, vamos a tener que tiende también a apuntar hacia arriba o hacia los lados. Ahora, si le damos mucha velocidad, el punto A va a tender a mantenerse de esa manera. Bueno, y esto es cómo se resuelve este problema. Si se dan cuenta, uno de los puntos clave, como siempre, en todo este tipo de ejercicios es darse cuenta cuáles son las fuerzas que están presentes, los momentos de fuerza asociados a esas fuerzas o pares que estén dando vuelta en el problema, buscar un punto especial o un punto donde el cálculo de la suma de los momentos de fuerza y de los momentos de inercia sea el más fácil, y básicamente resolver el álgebra que está asociado a esto. Importante siempre no olvidar de lo que es los vectores relativos, que son esenciales para el cálculo de cualquier ejercicio de esto. Bueno, hasta el próximo ejercicio.